hemoglobina. La sangre que abandona los pulmones y accede a las arterias sistémicas tiene habitualmente una PO2 de 95 milímetros de mercurio y su saturación es de 97% aproximadamente. La sangre venosa normal que regresa a los tejidos periféricos, su PO2 es de 40 milímetros de mercurio y su saturación de 75. Bueno, fíjense que esto es importantísimo y generalmente yo lo pregunto en los exámenes y a veces generalmente no me saben responder. A ver, vamos a ver aquí el apuntador. El apuntador. Fíjense que lo importante aquí es lo que yo he puesto de distinto color, en rojo y en verde. ¿Qué dice? La PO2, cuando sale, o sea, la PO2, o sea, la presión de oxígeno de la sangre cuando sale de los pulmones superoxigenada, sale con 95 milímetros de mercurio de presión y una saturación de 97%. Eso cuando sale del pulmón. Ahora, cuando retorna de la periferia, ya una sangre ya no está muy oxigenada, está reducida, como se llama, ya lo hace con una PO2 de 40 milímetros de mercurio y una saturación del 75%. Entonces, esos son los valores que a través del cual se construye esta curva de la oxihemoglobina, que después vamos a ver más adelante, un sistema tampón que tiene el organismo, un sistema buffer, tampón o amortiguador, que es lo mismo. Muy bien, sigamos. Efectos de la hemoglobina, efecto amortiguador de la hemoglobina. Entonces, aquí está la palabra, fíjense, amortiguador en español, buffer en inglés y son varios los sistemas buffer o amortiguador de la hemoglobina. Entre ellos está la de la sangre, pero está también el pulmón y el riñón. Después vamos a ver. La hemoglobina de la sangre, entonces, le leo el parágrafo, es la principal responsable de estabilizar la presión de oxígeno en los tejidos. En condiciones basales, los tejidos requieren unos 5 ml de oxígeno por cada 100 ml de sangre para que se libere una gran cantidad de oxígeno. La PO2 deberá descender a unos 40 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la PO2 tisular normal no asciende por encima de ese nivel de 40 milímetros de mercurio, pues si ello ocurriera, el oxígeno que necesitan los tejidos no se liberaría de la hemoglobina. Entonces, fíjense ustedes que aquí también está en dos colores la parte importante. Este sistema amortiguador o este efecto amortiguador o buffer de la hemoglobina se basa en lo siguiente. Cuando el oxígeno está unido fuertemente a la molécula de hemoglobina y la hemoglobina no libera, no lo suelta al oxígeno hasta que la presión de oxígeno en ese tejido está por abajo de los 40 milímetros de mercurio. Entonces, eso hace de que en la parte periférica, donde la saturación es baja de oxígeno y llega máximo a los 40 milímetros de mercurio, o sea, está por abajo de 40 milímetros de mercurio, ahí rápidamente la hemoglobina libera al oxígeno. Y eso garantiza de que la parte periférica tisular, que es donde más necesita oxígeno, es decir, tenga ese elemento en el momento oportuno. Y si ello no ocurre, si esa presión de oxígeno está por encima de 40 milímetros de mercurio, la hemoglobina no libera el oxígeno. ¿Ya? Esa es la base del buffer, del sistema buffer o tampón de la hemoglobina. Sigamos. Aquí vamos a ver ahora el transporte de CO2, o sea, del anhídrido carbónico en la sangre. Y nuevamente voy a usar mi apuntadorcito. Entonces, fíjense, acá dice transporte de CO2 en la sangre. Tenemos eh, tres compartimientos. Aquí estamos dentro del capilar. Aquí estamos dentro del eritrocito que está en el capilar. Y aquí estamos en el líquido intersticial donde está la célula en forma de un hexágono celeste y ahí es donde se produce como una sustancia de desecho el CO2 que tiene que ser eliminado y botado en la expiración
por el pulmón. Entonces, fíjense, el CO2 que se produce en el metabolismo de la célula, en el líquido intersticial, pasa al compartimiento donde está el eritrocito. O sea, dentro del capilar hay un eritrocito y el CO2 penetra al interior del eritrocito. Fíjense, aquí está el CO2 y tiene dos caminos. Se une al agua y a través de una reacción catalizada por la anhidrasa carbónica se transforma en ácido carbónico, H2CO3. Ese ácido carbónico se vuelve a ionizar en ion bicarbonato y ion hidrogenión. Y el ion bicarbonato difunde al plasma de la sangre. Aquí ya es el plasma. Aquí está el eritrocito, así dentro del capilar, ¿no es verdad? Y aquí está el plasma. Entonces, todo ese volumen de bicarbonato que se formó difunde al plasma y vamos a ver cómo se transporta. Acá, el otro camino que sigue el CO2 es unirse a la hemoglobina y formar la carbamino hemoglobina, ¿ya? Entonces, es otra forma que se va a transportar el anhídrido carbónico en la sangre. Entonces, fíjense aquí, el agua, esta agua, molécula de agua de aquí, es el agua que viene de acá del suero y entra dentro del eritrocito para completar la reacción esta, CO2 más agua, catalizado por anhidasa carbónico, da el ácido carbónico. El ácido carbónico se ioniza en ion bicarbonato y ion hidrogenio. Entonces, esta agua de aquí, esta molécula de agua, es la que entra a funcionar en esta ecuación. Y después el hidrógeno también es agregado a la hemoglobina y de esa forma se transporta, ¿no? Aquí está el ion cloro que va a entrar también para formar la carbaminohemoglobina. Entonces, ahora dejo mi apuntador aquí y vamos a la próxima. Aquí está entonces la forma de cómo se transporta el CO2 en la sangre. Entonces, aquí ya vamos a ver en este cuadro bien clarito. El CO2 se transporta en la sangre de tres formas. CO2 disuelto en el plasma, fíjense, una pequeña cantidad, 7%. El CO2 unido a la hemoglobina, el 23%, que era la carbaminohemoglobina que yo les decía. Y el CO2 en forma de bicarbonato, el 70%. Entonces, fíjense, es la forma más importante del transporte del CO2 en la sangre es en forma de bicarbonato, 70%. Después le sigue unido a la hemoglobina en forma de carbaminohemoglobina, 23%, y disuelto en la sangre, 7% solamente. ¿Ah? Entonces voy a dejar entrar a ver aquí. Admitir. Bueno, voy a dejar mi apuntador aquí de nuevo y vamos a ir a la próxima, que creo que es otra diapositiva. Es otra diapositiva, entonces voy a tener que subirla. Espérense aquí, vamos a dejar de compartir pantalla. Entonces vamos a ir aquí a esta cosa y aquí es donde está atraer, pervertir. Aquí está. Es que ya terminamos un juego de diapositivas y tenemos que ir a otra y necesito subirla a esta para poder compartirla. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si la podemos. Aquí está. Ahora la compartimos. Ahí está, del nuevo juego de diapositiva. Comenzamos. Muy bien. Regulación de la respiración. ¿Se ve la diapositiva? ¿Está bien? Sí, doctor. Perfecto. Entonces aquí vamos a ver a través de este diagrama cómo el proceso respiratorio tiene tres elementos importantes. Tenemos un controlador central, así, elementos esenciales del sistema del control respiratorio. Ese es el título de la diapositiva. Elementos esenciales del sistema de control respiratorio. Tenemos un controlador central, tenemos los efectores
y tenemos los sensores. El controlador central está formado por la protuberancia y el bulbo del encéfalo. Los efectores están formados por los músculos respiratorios que hemos visto son los intercostales y el diafragma, ¿verdad? Y los sensores son los quimiorreceptores periféricos que ya hemos visto están en el callado aórtico y en la bifurcación de las carótidas. Y lo vamos a volver a ver nuevamente más adelante. Voy a dejar mi apuntador aquí y vamos a seguir. Muy bien. La respiración, fíjense ustedes, nuevamente con el apuntador, hay un sector de la respiración que es involuntaria y hay otro mecanismo de la respiración que es voluntaria. La parte involuntaria del ciclo respiratorio está comandado por la corteza cerebral, el puente de Barolio, que es la protuberancia, y el bulbo raquídeo. Y la parte Esa es la parte involuntaria, o sea que no depende de nuestra voluntad. Y la parte voluntaria, que es ya nosotros comandamos, o sea, si queremos parar de respirar y entrar en apnea, lo hacemos. Si queremos aumentar la frecuencia respiratoria, lo hacemos. Si queremos bajar la frecuencia respiratoria, lo hacemos. Entonces, ya ese es el sector voluntario, que está comandado también por la corteza cerebral, va a la médula espinal, ya hemos visto a las motoneuronas y a los músculos respiratorios. Entonces, fíjense que estos dos sectores, el de la respiración involuntaria y de la respiración voluntaria, confluyen aquí en la médula. Fíjense, de la corteza a la protuberancia, al bulbo y después a la médula. Esta va de la corteza directamente a la médula y a la motoneurona, la forma voluntaria. Vamos a dejar el apuntador, vamos a seguir la próxima. Aquí tenemos la regulación de la respiración, es un cuadro parecido. Tenemos sensores encefálicos y quimiorreceptores, tenemos el controlador central que está en la protuberancia y el bulbo, y tenemos los efectores pulmonares y de la caja torácica. Entonces, ahí tenemos los músculos intercostales, tenemos el diafragma y la caja torácica, que son la parte ósea de las costillas, ¿la verdad? Muy bien. Sigamos entonces, dejo el apuntador nuevamente, vamos a la próxima. Aquí tenemos los centros respiratorios. Muy bien, vamos a leer entonces lo que dice. A nivel central, la respiración está controlada por diversas zonas del tronco del encéfalo que se conocen con el nombre de centros respiratorios, y son 4. Yo los he puesto en distintos colores. Los centros vulvares en rojo, el centro apneústico en verde, el centro neumotáxico en amarillo y los centros superiores en color marrón, café. Entonces acá está la disposición anatómica, donde están todos en el bulbo y la protuberancia. Todos estos 4 centros respiratorios. Vamos a la siguiente. Aquí también está un poquito más ordenado. Fíjense que los centros respiratorios los agrupan en centros respiratorios, que son 3, área de ritmicidad vulvar. Entre los centros respiratorios, la área neumotáxica, la área apneústica y la área de la ritmicidad. En la área de ritmicidad vulvar está la área inspiratoria y la área expiratoria. Lo importante es que sepan que hay 4 centros que controlan la respiración. El apneústico, el neumotáxico y la parte que vimos en la diapositiva anterior. Vamos a la siguiente. Aquí también vuelven a aparecer nuevamente los centros respiratorios y su localización, entonces protuberancia y bulbo. Aquí dice el centro neumotáxico inhibe la inspiración y controla la frecuencia y profundidad de la respiración. Entonces esta es la función del centro neumotáxico, inhibir la inspiración. El centro apneústico, fíjense, su efecto es excitador de la respiración y tiende a prolongarla. El apneústico entonces excita la respiración y tiende a prolongarla. El neumotáxico inhibe la inspiración y controla la frecuencia. Muy bien, vamos a dejar esto aquí. Seguir la próxima. Aquí nuevamente, fíjense ustedes, ya ustedes conocen, porque le hemos visto la parte de circulatorio. Aquí está el cerebro con los pedúnculos, aquí tenemos la protuberancia y el bulbo, y aquí está donde están los quimiorreceptores periféricos. Los quimiorreceptores periféricos, como ya lo hemos visto con ustedes, están en el callado aórtico
y otros están en la bifurcación de la carótida. Aquí está la carótida primitiva, aquí está la carótida externa, la carótida interna, y ahí en el momento que se bifurca la carótida primitiva, ahí están los quimiorreceptores periféricos, ahí y en el callado aórtico. Y tienen dos vías diferentes, ya lo habíamos visto, ¿no es verdad? Una va vía nervio vago y otra va nervio de glosofaringio, a través del nervio laringio, eso lo vamos a ver después. Estos son los quimiorreceptores periféricos. Tenemos también quimiorreceptores centrales que están en el bulbo raquídeo. Fíjense ustedes, acá está el dibujo. ¿Ya? Muy bien, voy a dejar el apuntador. Vamos a la próxima. Aquí entonces vamos a seguir admitiendo gente ahí. Entonces, fíjense, vamos a tener el apuntador de nuevo. Y aquí dice lo siguiente. Control químico de la respiración. Vamos directamente. Responde a la presión parcial de oxígeno, PO2 en la sangre arterial y directamente con la presión parcial de anhídrido carbónico y la concentración de hidrogeniones en la sangre. Hay dos tipos de quimiorreceptores, los centrales que hemos visto y los periféricos. Los centrales se localizan a nivel vulvar y son sensibles a cambio de la PCO2, bicarbonato y hidrogenión en el líquido cefalorraquídeo debido a la rápida difusión del anhídrido carbónico a través de las membranas celulares, superando la barrera hematoencefálica. Entonces estos son los centrales, están en el bulbo y reaccionan a los cambios de la presión de anhídrido carbónico, presión de la acidez del bicarbonato y del hidrogenio. Y los quimiorreceptores periféricos, que ya lo conocemos, ya lo hemos visto, están aquí en el callado aórtico, son los cuerpos aórticos situados a lo largo de la pared del arco aórtico, inervados por el nervio vago, y los cuerpos carotídeos localizados en el cuello. Son especialmente sensibles a cambio de la PO2, oxígeno, PCO2, de anhídrido carbónico y de hidrogenión en el plasma. Vamos entonces a dejar el apuntador. Vamos a la próxima. Aquí nuevamente, aquí ya fíjense, está más clarito lo del callado aórtico, van vía el nervio vago, lo de la bifurcación de la carótida en los cuerpos carotídeos va vía el nervio glosofaringio. Hay primero el nervio laringio, el glosofaringio y después van al bulbo. Estos son los quimiorreceptores periféricos. Muy bien, vamos a la próxima. Aquí dice reflejo de Neubeu. Hering-Breuer, perdón. Entonces, reflejo de Hering-Breuer. Tiene una misión en cuanto a la regulación de la respiración. También previene posibles lesiones pulmonares debido a un incremento excesivo en la insuflación pulmonar. A nivel de los bronquios existen unos receptores de estiramiento cuando existe una inspiración muy grande y se produce una insuflación pulmonar. Este estiramiento produce una inhibición del centro inspiratorio y un predominio del centro expiratorio. Cuando expiramos mucho se produce un colapso pulmonar. Este caso se inhibirá el centro expiratorio y el que predominará será el centro inspiratorio. Bueno, para que lo entiendan mejor, está la siguiente diapositiva, ahí se la voy a explicar y lo van a entender perfectamente. Muy bien, entonces voy a poner aquí mi apuntador. Este famoso reflejo de Hering-Breuer, que tiene nombre alemán, ¿ya? Ambos son Hering y Breuer, son dos apellidos de origen alemán. Entonces, ¿qué dice? Ustedes saben que el pulmón, al llenarse de aire durante la inspiración, es decir, no puede, la inspiración puede, es decir, durar eternamente y seguir entrando aire, seguir entrando aire. Tiene que tener un límite, porque si no, ese pulmón estallaría, ¿no verdad? Y en la expiración también, no se puede expirar hasta expulsar todo el aire que hay dentro del pulmón, porque si no ese pulmón se colapsaría. Entonces, para respetar esos límites fisiológicos, tanto en la inspiración como en la expiración, estos dos autores han presentado este famoso reflejo de Hering-Breuer, que lo han descrito de la siguiente forma. Durante la insuflación pulmonar, fíjense, cuando termina de llenarse el pulmón, aquí comenzó la inspiración,
y llega un punto en que se inhibe este centro inspiratorio, ¿ya? Y al inhibirse el centro inspiratorio, se para la inspiración, porque ahí comienza a actuar el centro expiratorio. Entonces, eso evita el colapso pulmonar. ¿Está viendo? Entonces, fíjense aquí, se insufló, se llenó. Cuando ya se llenó, se inhibe el centro expiratorio y comienza a funcionar el centro expiratorio. Y ese centro expiratorio va a llegar a un punto que va a decir, para de expirar, si no se va a colapsar el pulmón. Entonces, ahí paró el centro expiratorio para que no se colapse el pulmón y se activa el centro inspiratorio nuevamente y se inhibe el centro expiratorio. Y así sigue ese círculo permanentemente alimentándose en forma secuencial. O sea, se insufla por la activación del centro inspiratorio. Llega un punto, predomina el centro expiratorio, se deja de inspirar y ahí el pulmón comienza a vaciarse hasta un cierto límite para no colapsar. Ahí otra vez se activa el centro inspiratorio y se inhibe el expiratorio y así sucesivamente. Ese es el llamado reflejo de Hering-Breuer. Este es importante para explicar por qué, es decir, hay un límite. Y nosotros hemos visto ya cuando vimos los valores, por ejemplo, de las capacidades pulmonares y, lo, y, la, y los volúmenes pulmonares, hemos visto pues que hay un volumen residual que está permanente, que es 1200 mililitros, ustedes se acuerdan, y eso es intercambiable, o sea, no se intercambia, eso queda fijo porque si se saliera ese aire del residual, del volumen residual, el pulmón se colapsaría. Entonces, por eso es que hemos estudiado volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria, volumen residual y así sucesivamente. Entonces, todo eso plantea la presencia de un reflejo de Hering-Breuer para poner límites a la insuflación pulmonar y al colapso pulmonar. O sea, es prácticamente es un mecanismo de retroalimentación. Ustedes están viendo que coordina bien la parte de insuflación pulmonar con la parte de predominio del centro expiratorio para que no se colapse ese pulmón en el momento de expulsar el aire y así nuevamente vuelva a actuar el centro de inspiratorio y sucesivamente se van alternando la activación de uno y la inhibición del otro. Después la activación del otro y la inhibición del uno. Entonces, ahí está el reflejo de Hering-Breuer presentado a ustedes. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a avanzar hasta aquí hemos avanzado con el grupo F, porque ahora, como ya estamos fuera de la pandemia, durante la pandemia yo tenía mi, mi inscripción es decir, pagaba el tiempo del Zoom y podía quedarme 2 horas, 3 horas, la que yo quiera, ¿no es verdad? Ahora como ya no hay más, sino muy esporádicamente una presentación virtual, entonces ya para cuando uno lo utiliza así esporádicamente, entonces el límite de utilización para esa audiencia, para esa clase, está en torno de 35 minutos más o menos. Entonces, nosotros hemos aprovechado este tiempo así rápidamente para hacer esta explicación. Muy bien, entonces, con esto voy a dejar de compartir para ver la audiencia aquí que queda grabada aquí en la ficha del Zoom. Y bien, entonces nos veremos el día lunes ya en clases presenciales, el lunes para hacer nuevamente los grupos que exponen y el día martes ya haríamos la clase ya presencial, ¿no es verdad? Y con los grupos, con ambos grupos y seguimos todo normal. Cualquier alteración yo inmediatamente les comunico, ¿ya? Un fuerte abrazo
Chao, chao. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta Gracias. luego. Chao.